Vamos a trabajar la actividad número 4, ¿ya? De la experiencia de aprendizaje 6. El título de la actividad 4 es Planteamos conclusiones sobre la utilidad de las funciones cuadráticas al determinar el espacio para realizar actividades físicas. El área de matemática, ¿no? Perteneciente al área de matemática, el ciclo 7, tercero y cuarto de secundaria. Y la competencia es resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Hola, en la actividad anterior determinamos el espacio para realizar actividad física mediante el modelado de la función cuadrática. En esta actividad plantearemos conclusiones sobre la utilidad de estas funciones y su gráfica para encontrar el espacio que nos permita realizar actividades físicas y considerarlas en nuestro plan para mejorar la salud en familia. Continuamos con la situación de María. María ha obtenido las dimensiones del espacio rectangular que delimitó con la cuerda de 20 metros que tenía. Halló el área máxima de este espacio rectangular y encontró que la expresión algebraica que le permite calcular el área máxima del rectángulo es la siguiente, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿no? El área máxima del rectángulo con esta expresión, menos 2x al cuadrado más 20x. Eso se trabajó la clase anterior. A partir de esta información que tiene, se hace las siguientes preguntas. ¿Cómo interpretamos la información de la gráfica de la función cuadrática en esta situación? La primera pregunta, ¿no? Recordemos entonces que la gráfica de esta función cuadrática es una parábola. Siempre la gráfica de una función cuadrática, es en este caso segundo grado, va a ser siempre una parábola, ¿no? Que va hacia abajo porque el coeficiente del término cuadrático es negativo. El término cuadrático es esto, ¿no? Menos 2x al cuadrado. Y como puedes observar, su coeficiente es negativo, menos 2, ¿no? ¿Qué afirmaciones, conclusiones o recomendaciones podríamos plantear sobre la utilidad de funciones cuadráticas al calcular espacios para realizar actividades físicas u otros? Gracias al tema de las funciones cuadráticas podemos hallar el área máxima que nos piden en nuestra situación. Antes de iniciar la actividad, recordemos los saberes previos sobre las funciones cuadráticas. ¿De qué forma se presenta la función cuadrática? Una función cuadrática tiene esta forma, ¿no? Ahí lo puedes observar. Ax al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c tienen que ser números reales, pertenecen a los números reales. Y a, que es el término cuadrático, tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? En este caso, a tiene que ser diferente de 0. Claro, porque si a fuera 0, ¿no? Este término cuadrático desaparece, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, desaparece, ¿no? Y al desaparecer ya no sería una función cuadrática, sino se convertiría en una lineal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esa es la condición, que a tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Su gráfica es una parábola, ya hemos dicho hace un momento que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, con vértice, el vértice de la parábola es el punto máximo a que llega la parábola, ¿no? La parábola tiene la forma de una U, ¿verdad? Entonces el punto máximo, ya sea si va hacia arriba o hacia abajo, tiene ahí un punto, ya, ese vendría a ser el vértice que lo vamos a señalar en un momento, ¿ya? Y su dominio es el conjunto de los números reales. Ahí tenemos entonces nosotros nuestro gráfico de una función cuadrática. Aquí tenemos dos funciones cuadráticas, ¿no? Como puedes ver, la primera, que es de color azul, es una parábola, ¿ya? Que va hacia arriba, abre hacia arriba, ¿no? Y como tú puedes observar aquí, esta función es una más conocida, ¿no? Que es 2x al cuadrado, ¿verdad? Y la parábola que va hacia abajo, que es de color naranja, es otra función que es la misma, pero negativo en este caso, menos 2x al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, está yendo hacia abajo. El vértice es el punto, ¿ya? El punto, aquí este punto, que pueden ustedes observar el cursor en la función de color naranja en el segundo gráfico, ahí tiene su vértice, en este caso es el punto 0,0. Y en la primera función, en esa función, también su vértice es el 0,0, ¿no? Entonces, no siempre va a ser el vértice de una función en ese punto, puede ser en cualquier punto y nosotros tenemos que hallar el vértice de la función.
El rango de la función es el intervalo, ¿no? Que va de el número, de un número hasta el más infinito si si la parábola se abre hacia arriba, o puede ir del menos infinito hacia un valor si la parábola se abre hacia abajo. Ya, entonces hay que tener en cuenta, el rango vendría a ser f de x, ¿no? Una vez que tú reemplazas primero el dominio, que es x, la respuesta total, f de x, vendría a ser el rango, ¿ya? Su vértice es el punto donde la función alcanza su valor máximo o mínimo, ¿no? Ahí hemos dicho valor máximo o valor mínimo, ¿sí? Las funciones cuadráticas son continuas porque no presentan corte en su brazo y tienen un eje de simetría. ¿Qué forma tiene la gráfica de la función cuadrática? Ya hemos dicho, ¿no? Es una parábola, tiene la forma de una U, ¿verdad? A ver, continuamos. Ahí tenemos, ustedes pueden observar el gráfico de una función cuadrática y el punto máximo, ahí donde ustedes están viendo, el punto máximo en este puntito, hasta ahí va a llegar la función cuadrática. No es una, aquí va a ser creciente, va creciendo, 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 llega hasta un punto máximo y de ahí automáticamente tiene que bajar, ¿ya? Ahí está. Ahí puedes observar también su eje de simetría, que esta línea de color naranja, ahí está su eje de simetría, ¿no? Creciente a su punto máximo y decrece, ¿no? Va decreciendo, ¿ya? Esa es entonces la gráfica de una función cuadrática, ¿no? Recordemos que una función cuadrática se representa como un f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales, ¿ya? Y también recordemos que A, bueno, en este caso, para este gráfico, A es menor que 0, ¿ya? O sea, si A es menor que 0, quiere decir que A es negativo, ¿no? Quiere decir que el coeficiente de este término cuadrático es negativo y cuando es negativo la parábola va a ir, se abre hacia abajo, ¿ya? El dominio son todos los reales y en este caso el rango son los valores. El dominio son los reales, son los valores que están en el eje X y el rango van a ser los valores que están en el eje Y, ¿ya? Ahí está entonces, ¿no? El rango sigue avanzando, sigue creciendo, creciendo hacia abajo, ¿ya? Y aquí tenemos otro gráfico de una parábola, en este caso que está en otra posición, ya que crece hacia arriba, donde también podemos encontrar su punto mínimo, el punto mínimo, ¿ya? ¿Ves la diferencia? Punto máximo, punto mínimo. Aquí decrece primero, baja, baja, llega a un punto mínimo y ahí empieza a subir, crece, ¿no? Decreciente, creciente. Y también tiene su eje de simetría. Ahí tienen su punto mínimo, ¿ya? Ahí está entonces la función. En este caso, para que esta parábola vaya hacia arriba, A tiene que ser positivo, ¿no? A es mayor que 0, por eso me dice, ¿ya? Y cuando la parábola vaya hacia abajo, recuerden que A tiene que ser negativo, ¿ya? El dominio, hemos dicho que son los valores que están en el eje X, son todos los reales. Y el rango vienen a ser los valores que están en el eje Y. Ya en este caso el rango avanza hacia el más infinito, crece hacia el más infinito. En cambio, en el otro ejemplo, el rango, ¿no? Avanza hacia el menos infinito, decrece en este caso. Ya, ahí estamos entonces, las dos gráficas, ¿no? Los dos ejemplos distintos en las posiciones que se encuentra una parábola. Ahí lo tenemos, ¿verdad? La localización del vértice de una parábola es muy importante en la resolución de problemas relacionados con maximizaciones o minimizaciones, ¿no? De ganancias, costos, dimensiones, etc. En nuestra situación significativa nosotros queríamos hallar el área máxima, ¿no? Te pueden pedir también hallar el área mínima, también se podría trabajar de esa manera. Bueno, en este caso el área máxima, ¿no? ¿Ya? Recordemos que la expresión matemática que permite resolver la situación es, ya, esta es la expresión matemática que nosotros tenemos, f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 20x. Esta es la expresión para hallar el área, ¿no? El área del rectángulo donde María va a realizar actividades físicas. ¿Cómo empleamos esta expresión para graficar la función cuadrática? ¿Crees que sea la única forma de realizar este gráfico? ¿Por qué? Bueno, recordemos que las clases pasadas, al final hemos encontrado cuál es el área máxima, ¿no? La clase pasada lo hemos trabajado así, ¿no? Hemos trabajado tabulando, ¿verdad? Hemos probado, ¿no? Ahí está, eso es lo que hemos trabajado, ¿no?
Y la función era menos 2x al cuadrado más 20x, ¿ya? Ahí está. Se puede trabajar con el programa de GeoGebra, que también se trabajó entonces en la actividad anterior con GeoGebra, ¿ya? O también lo hemos trabajado, se puede trabajar haciendo las tabulaciones, ¿no? Que es un poquito más elaborado. Pero a continuación, en este caso, vamos a trabajar hallando los vértices, ¿ya? A ver, recordemos que la expresión matemática que permite resolver la situación, esto ya lo tenemos, ¿no? Ahora, una función cuadrática, recordemos que tiene esta forma, ¿no? F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma de una función cuadrática, donde los coeficientes a, b y c son números reales. A tiene que ser diferente de 0 y su gráfica es una parábola con el vértice puede ser el punto máximo o puede ser el punto mínimo, con el vértice h, k. Puede ser x, y también es lo mismo, ¿ya? X, y, algunos lo trabajan. ¿Ya? Las coordenadas del vértice se determinan mediante las expresiones. Es importante hallar el vértice, porque cuando tú estás hallando el vértice, sabes en cuál es el punto máximo, hasta dónde sube la parábola. A partir de ahí va a decrecer, o viceversa, ¿no? Hasta dónde baja y a partir de ahí va a empezar a subir, ¿ya? Entonces es importante hallar el vértice. ¿Ya? Ya hemos dicho que el vértice se representa, el vértice también es un punto, ¿ya? En el plano cartesiano, que está compuesto por las coordenadas h, k. Pero si puedes trabajar también con las coordenadas x, y. ¿Por qué no lo ponemos x, y? Porque aquí también ya tenemos en la función x y también por ahí f de x es y, ¿ya? Pero no te confundas, ¿no? Esto es lo mismo que las coordenadas x, y, ¿ya? Para hallar el vértice, el primer vértice que pertenece, siempre empezamos con el vértice, con el punto que está en el eje de las abscisas, ¿ya? X, para hallar el punto X del vértice, que viene a ser H, que ya les he dicho que es lo mismo que X, se utiliza la siguiente fórmula, menos B entre 2A, ¿ya? ¿Quién es B? ¿Quién es A? Recordemos, A viene a ser el primer coeficiente o el coeficiente que está con el término cuadrático, ¿verdad? B viene a ser el coeficiente que está con el término lineal y C vendría a ser el término independiente. Eso hay que recordar, ¿no? Y para hallar el punto Y del vértice, ¿ya? Recuerden que el vértice es una coordenada x, y o h, k, ¿no? Bueno, el punto Y del vértice que está representado por una k, la fórmula es menos b al cuadrado más 4 veces ac entre 4a. Hay que recordar eso, ¿no? Y eso lo vamos a reemplazar. Representamos nuestra gráfica. Recordemos que esta es la representación general de una función cuadrática, ax al cuadrado más bx más c, ¿ya? Pero nosotros recordemos que ya tenemos nuestra función, ¿verdad? Para hallar el área en la situación de María, esta es la función, ¿no? Menos 2x al cuadrado más 20x, más, como no tengo c, yo le voy a colocar 0. ¿Ya? Y esa es nuestra función. Recordemos que esta es nuestra función, ¿ya? Entonces, vamos a hallar el vértice de la parábola. Para eso primero tenemos que decir quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El vértice de la parábola se representa como h, k, que es lo mismo que x, y, ¿ya? Recordemos entonces, aquí podemos ver que A es igual a menos 2, que B es igual a 20 y que C vendría a ser 0. Ahora vamos a hallar entonces el punto X, ¿ya? Del vértice, ¿ya? Entonces, que se representa por una H, ¿no? Recordemos que la fórmula me decía que es menos B entre 2A. Lo reemplazamos nada más. B, ¿cuánto es? 20. Menos 20 entre 2 por A. A, 2 por menos 2. Aquí ya es cuestión de resolver, ¿no? Menos 20 entre menos 4, ¿no? Menos 20 entre menos 4 sería igual a 5. Entonces, el primer punto del vértice, ¿ya? Que se encuentra en el eje de las abscisas es 5. Ahora vamos a hallar el punto Y del vértice, ¿no? Que está representado por una K, ¿verdad? Ahí está, por una K. La fórmula es menos b al cuadrado más 4 por a por c entre 4a, 4 por a, ¿ya? Lo reemplazamos, ¿no? B es igual a 20 menos 20 al cuadrado más 4 por a, que viene a ser menos 2,
por C, que es 0, entre 4 por A, que es menos 2, ¿no? Entonces, operando sería menos 20 al cuadrado es igual a menos 400 más todo número multiplicado por 0 me da 0, entre 4 por menos 2, menos 8, ¿no? Operando me va a dar igual que el punto Y va a ser igual a 50. Entonces ya tengo los puntos, las coordenadas del vértice. Para X es 5 y para Y es 50. Ahí está, ¿no? Entonces el vértice, cuyas coordenadas son H, K, es igual a 50, perdón, es igual a 5,50. Y esto va a ser igual, obviamente, el 5 lo vas a ubicar en el eje X y el 50 lo vas a ubicar en el eje Y. Y eso lo vamos a trabajar ahora, ¿ya? Ahí está entonces, ¿no? Ahí tenemos el vértice y eso lo vamos a ubicar, ¿ya? Ya, entonces, ¿de qué? De esta función, ¿no? No nos olvidemos que esta función f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 20x es y. Esta función es y. Lo que nosotros ya tenemos el punto del vértice, ya sabemos, ¿no? Ya dónde está el punto. Pero necesitamos dos puntos más de cortes en las abscisas. ¿En qué punto tiene que cortar esa parábola en las abscisas? Para eso lo que simplemente vamos a hacer es trabajar con esta función, ¿no? Lo vamos a igualar a 0, menos 2x al cuadrado más 20x es igual a 0. Esto de acá, menos 2x al cuadrado, pasa al otro miembro y esto también pasa al otro miembro. Bueno, el 0, tú sabes que no tiene signo, no es positivo ni negativo, normal, pasa al otro miembro sin cambiar. Pero estos cambian de signo, ¿ya? Al cambiar de signo sería 2x al cuadrado menos 20x es igual a 0, ¿no? Daría lo mismo también, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es simplificar mitad, mitad. ¿Ya? Igual acá podemos sacar mitad, igual me va a dar 0, ¿no? Entonces, si le saco mitad, 2x al cuadrado, su mitad es x al cuadrado, menos mitad de 20x es 10x. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar el factor común. En ambos términos, en x al cuadrado y en 10x, el factor común es x. ¿Ya? X lo multiplico, abro paréntesis, factor común, x menos, me quedaría 10, ¿verdad? Ahí está. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Aplicando el factor común. Entonces, con eso yo puedo decir que si x por x menos 10 es igual a 0, para que el número o un número al multiplicarlo me dé 0, dos números, uno de ellos tiene que ser 0. Este x puede ser 0 o el x menos 10 puede ser 0. ¿No? Entonces ahí nosotros podemos decir x es igual a 0 o el x menos 10 es igual a 0. Y para que x menos 10 sea 0, x tendría que valer 10, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, x vale 10. ¿Y por qué hago eso? Porque yo necesito saber el punto de corte de la parábola en las abscisas. Ya es necesario. Quiere decir que a x le voy a dar, vamos a ir probando aquí en la función, vamos a ir probando en esta función cuadrática dándole valores, ¿no? Ahí está, esta es mi función cuadrática, ¿no? Ahí está lo que hemos trabajado. Menos 2x al cuadrado más 20x es igual a y. Y es igual a menos 2x al cuadrado más 20x, ¿no? Entonces, primero a x le voy a dar este valor 0. Si x vale 0, lo voy a reemplazar aquí, lo reemplazo. Ahí está. Y es igual a menos 2 por 0 al cuadrado más 20 por 0. ¿Cuánto valdría y? 0 también. Operando me va a dar 0. Ya, muy bien, ya probé. Ahora, si x vale 10, lo reemplazo. Y es igual a menos 2 por 10 al cuadrado más 20 por 10. Si lo reemplazas todo operando, ¿cuánto me daría acá? Y es igual a 10 al cuadrado por menos 2 menos 200 más 20 por 10, 200, menos 200 más 200, y en este caso vale 0. Entonces ya tengo acá tres puntos muy importantes. Tengo el del vértice, que es 5,50. Tengo el punto de corte, uno de ellos que va a ser 0,0 y el otro punto de corte es 10,0. Ahí está.
Entonces, ahí está mi gráfico, ¿te das cuenta? El vértice es el punto máximo a que llega, en este caso sería 5,50. El primer corte va a ser aquí 0,0, ahí lo tenemos, ahí está el primer corte. Y el segundo corte va a ser 10,0, 10,0, ahí tenemos. Entonces, ahí más o menos yo puedo darme la idea cómo voy a dibujar mi parábola. Ahí está. Esta vendría a ser mi función. Ya entonces aquí crece, creciente, creciente, ¿verdad? Creciente y llega hasta el vértice, que es el punto máximo, que es 5,50 y de ahí empieza a decrecer, va bajando. Ya, entonces esa es la manera de trabajarlo. Ahora, ¿cómo interpretamos el valor del vértice de la parábola para responder la pregunta de la situación? ¿Cuáles serán las dimensiones de la superficie destinada para hacer ejercicios si debe tener la máxima área? Esa es la pregunta, ¿ya? Eso hicimos la clase pasada, hemos trabajado así, probando con la soga de 20 metros, ¿no? Y también hemos hecho probando, ¿no? Tabulando, ¿ya? Pero nosotros ya acabamos de trabajar con la función, con la gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Bueno, como la pregunta era, ¿cuál era la máxima área que debe obtener María? Ten en cuenta que hemos probado en todos los casos, ¿no? Entonces, este es como si fuera la parábola, ¿no? Va subiendo, subiendo y llega al punto máximo y de ahí ya no puede subir más, de ahí empieza a bajar, a decrecer. Entonces, quiere decir que este punto máximo, este vértice, me indica la máxima área que puede obtener María con esa cuerda de 20 metros para poder realizar su actividad física.